Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este lunes 14 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y además de las informaciones más destacadas más allá de nuestras fronteras, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Llevamos años, hablando acerca del drama de los balseros cubanos, y tristemente hoy es una realidad en nuestro país. Siempre nos preguntamos en su momento qué podría motivar a alguien a arriesgar su vida para abandonar su tierra. Bueno, la respuesta, una crisis humanitaria compleja, y esto lo decimos a título personal, provocada por un modelo ideológico que ha fracasado en todas partes del mundo. Lo que nos ha tocado ver y relatar en las últimas horas no tiene justificación alguna, y nos referimos a la muerte de venezolanos tratando de salir del territorio nacional para buscar un mejor destino. Varias organizaciones no gubernamentales advierten y con razón que Venezuela está de luto este lunes. Se habla en este último caso de el naufragio de un bote entre Venezuela, que se dirigía de Venezuela a Trinidad y Tobago, que de momento ha dejado como saldo 14 víctimas mortales. Inicialmente se habló de un número de 11 personas, incluyendo menores de edad. Buscando un mejor destino que ya lamentablemente no están entre nosotros. Las autoridades del régimen venezolano confirmaron el fin de semana 3 víctimas más. Luego de investigaciones sobre este caso, se trata de 3 cadáveres que fueron hallados en las orillas del estado Sucre. Y vamos a hablar justamente en la mañana de hoy acerca de este drama que ha motivado a tantos venezolanos a abandonar nuestro país, a arriesgar incluso la vida. Una situación sin justificación, insistimos, y sobre todo tomando en cuenta la actitud que ha tomado el gobierno de Trinidad y Tobago. Y esto debería encender las alarmas, las alertas de la comunidad internacional, como ha dicho, por cierto, el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, David Smolansky. Visiblemente afectada en una entrevista. ¿Qué más va a esperar la comunidad internacional para decir algo, alzar la voz con relación a este tema? Nos acompaña Marilena Herrera, me dicen. Ella es médico, profesora de la Universidad Central del CENDE, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, también del Observatorio Venezolano de la Salud. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Aunque no son tan buenos con esa noticia tan terrible que nos enluta el alma y desgarra a la nación una vez más, porque de verdad que qué noticia tan terrible, tan dolorosa. De verdad, sin palabras. Así es, doctora. Yo le pedí un comentario porque decíamos al inicio que esto ocurre porque la gente sencillamente huye de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Conversábamos el fin de semana con un amigo que tiene familiares en Güiria y la situación es dramática desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico y social. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. La escuchamos. Sí, fíjate, cuando la gente comienza a emigrar en Venezuela, las razones eran, yo de repente tengo una carrera muy especializada y ya se veían pues los recortes en el ámbito de la ciencia, por ejemplo, que fue un área sumamente afectada en los últimos 20 años. Entonces ya aquí no tengo espacio y entonces me voy a mover porque yo necesito expandir esa
carrera o buscar esa oportunidad distinta para un logro profesional. Sin embargo, en los últimos 5 años hemos visto que las razones para la emigración van a cosas muy básicas, es decir, no tengo alimentos, no tengo medicamentos, los medios de vida están profundamente alterados, no hay electricidad, no hay gas, no hay servicios. Y fíjate tú que todas son, de alguna manera, dimensiones de la seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria se vuelve una causa importante para la migración. Y al final, la inseguridad alimentaria, estoy segura que es lo que mueve a la gente en Guiria, en esta región del país, en el estado Sucre concretamente, que es un estado que ha sido profundamente afectado. Es un estado que vive del turismo, entre otras actividades, pero el turismo es importante. Los cultivos que son específicos del estado Sucre también han resultado afectados. Y entonces, por supuesto, la gente sin trabajo, sin medios de vida, bueno, dice, me voy porque ya no tengo más nada que perder. Bueno, y perdiste la vida porque además tienes el país que te queda más cerca no es amigable y parece no entender estos derechos, porque el derecho al asilo político es un derecho humano fundamental y no pareciera que no hay esa comprensión. Entonces uno se queda, la verdad, sin palabras. Bueno, doctora, y lo hemos hablado con usted en otras oportunidades sobre la situación de acceso a alimentos en Venezuela. El director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Weasley, al momento de recibir el Premio Nobel de la Paz 2020, él expresaba su temor ante lo que él denominó una pandemia de hambre más grave que la del coronavirus. En el caso de Venezuela, ¿qué puede comentarnos? La escuchamos. Sí, y fíjate que además en esta pandemia global, una de las cosas más afectadas ha sido justamente la alimentación de la población. Y lo veíamos, por ejemplo, en los reportes recientes de CEPAL, donde América Latina en particular ha sido muy afectada porque ha tenido un impacto importante en todo lo que es la producción y comercialización de los alimentos intrarregionalmente. Si eso es así para el resto de la región, imagínate tú lo que implica para Venezuela, donde nos toma una crisis dentro de otra crisis y donde se han empeorado algunos aspectos que obviamente tienen o impactan negativamente a la crisis venezolana. Por ejemplo, la crisis de gasolina. Cuando tú tienes esta crisis de gasolina, además, inmersa en esto, ¿qué quiere decir esto últimamente para todos nosotros los venezolanos que estamos aquí, el venezolano de a pie? Bueno, implica que no te puedes transportar, pero también implica que no hay transporte de alimentos, pero también implica que hay un elevado costo de los alimentos que puedan llegar. Entonces, ¿qué es más o menos lo que estamos viendo ahorita? La gente en los últimos sondeos y en las últimas entrevistas en comunidades desprotegidas, la gente dice, no, es que el problema ahorita no es de disponibilidad de alimentos, el problema es que yo no puedo comprar los alimentos. El problema importantísimo aquí se volvió el pobre acceso a los alimentos por el elevado costo. Tú ves lugares llenos y repletos de alimentos y quién los compra. Ahora, ¿qué información han logrado recoger ustedes desde la Fundación Bengoa sobre el impacto que ha tenido la pandemia, sobre todo en materia de alimentación? Bueno, fíjate, hay varios aspectos que se han venido trabajando y que se han venido investigando. Y fíjate, son aspectos cualitativos que son lo que podemos recopilar en este momento, pero que además nos hablan mucho de eso que sucede por detrás de una cifra. Porque detrás de una cifra, tú mides en general, por ejemplo, quiénes comen 3 veces al día o qué porcentaje de la población logra acceder a ciertos grupos de alimentos. Pero cuando te vas al detalle cualitativo, te das cuenta, bueno, que sí, que pueden estar comiendo 3 veces al día, pero comen
arroz solamente, yuca solamente, pasta solamente. Eso te habla del déficit en la calidad de la dieta que tenemos prácticamente todos en este momento, porque todos hemos hecho sacrificios en dejar de comprar alimentos saludables por el elevado costo. Entonces, eso por una parte. Por la otra, en nuestros centros que hemos venido, en los cuales se ha venido haciendo promoción de salud y de nutrición con educación nutricional desde hace ya varios años, es interesante ver cómo es la capacidad de las comunidades para enfrentar la crisis. A mayor educación y promoción de salud y nutrición establecida, ha habido un mejor desempeño durante la crisis. Las alternativas se manifiestan de mejor manera, las alternativas, porque es como nos decían, si solamente tienes papas, vamos a sacarle provecho a las papas y vamos a variar la papa para que no te parezca que la papa la estás comiendo todos los días. Y eso ha ocurrido con nuestros centros de atención. Y la otra cosa interesante es que mientras más educación y promoción de salud hubo en esos centros, no ha habido casos de COVID en estos centros y están inmersos en comunidades desprotegidas, en lugares muy difíciles para vivir, pero esto nos muestra una vez más que la educación sí es importante y que muchas veces la desestimamos porque pensamos que va a tomar mucho tiempo, pero y ahí volvemos a una propuesta que siempre hacemos desde las varias instancias en que nos toca movernos, que es los diferentes niveles de atención y los diferentes niveles que tenemos que trabajar dentro de la crisis. Un nivel de atención de emergencia y un nivel de atención estructural para ir avanzando en esto que de otra manera, bueno, si tenemos que esperar 25 años para comenzar a educar a la gente, pues nunca haremos nada. Doctora, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Y le pediría contrastar algunas cifras que conocíamos, al menos a principios de este año. El propio Programa Mundial de Alimentos advertía, bueno, Naciones Unidas advertía que una de cada 3 personas en Venezuela no tenía suficiente comida en ese momento. Yo le pedí un comentario acerca de lo que puede haber ocurrido durante estos meses de pandemia, época en la cual mucha gente, por cierto, en Venezuela se ha quedado sin trabajo formal, producto de la crisis económica. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico y social de esta crisis que afecta a nuestro país, que se traduce en lo que hemos comentado al inicio, la salida masiva de venezolanos por cualquier vía, como ha ocurrido este fin de semana, con las consecuencias lamentablemente trágicas que nos ha tocado narrar. En este caso, la muerte de 14 personas
en las costas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Nos acompaña la doctora Marianela Herrera. Ella, trabaja, es profesora de la Universidad Central de Venezuela, trabaja con la Fundación Bengoa. Yo le dejaba una inquietud acerca de los datos. También me dicen que nos acompaña el presidente de FEDAGRO, Aquiles Hopkins, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. María Alejandra, gracias por la invitación. Ya vamos a conversar, luego permanezca con nosotros. Yo dejaba una inquietud para la doctora Marianela Herrera sobre las cifras de Naciones Unidas empezando este año, incluso yo le diría antes de la pandemia. 1 de cada 3 personas en Venezuela no tenía suficiente comida en ese momento. ¿Qué información manejan ustedes hoy día sobre este tema? La escuchamos. Bueno, fíjate, es interesante además llamar la atención que como buena estadística, eso es un promedio. Y un promedio quiere decir que vas a encontrar zonas donde esta cifra es mayor y zonas donde es menor. Entonces, esto nos da cuenta de la gravedad del asunto al inicio de la pandemia. Por supuesto, durante la pandemia es muy difícil y ha sido muy difícil realizar pruebas por las dificultades en el transporte, y por eso te comentaba con anterioridad que nos hemos dedicado bastante más a los aspectos cualitativos de la inseguridad alimentaria para entender un poco de lo que se trata o lo que dicen estas cifras, ¿no? Lo que sí queda muy claro, y en todas nuestras aproximaciones a las comunidades durante la pandemia, es que realmente la dificultad para el acceso a los alimentos se ha empeorado, y también queda algo que describe inclusive el Programa Mundial de Alimentos al inicio de la pandemia, que era algo que se llamaba seguridad alimentaria marginal, que incluía un 59% de venezolanos. Y uno, como ve la palabra seguridad alimentaria, uno dice, bueno, ¿será que me quedo tranquilo? No, resulta que es que seguridad alimentaria marginal significa la proporción de gente que está viviendo al límite. Y está viviendo al límite porque ha tenido que sacrificar educación, vestido, vivienda, ha tenido que vender todos sus bienes para comprar alimentos. Entonces se está alimentando al límite, pero a expensas de otros componentes de la vida cotidiana que son importantísimos. Y desde ahí nosotros tenemos que entender que lo que ha ocurrido es gravísimo. Tal es así que el último reporte de América Latina, de seguridad alimentaria para América Latina y el Caribe de la FAO, incluye a Venezuela como una de las grandes responsables en el aumento del hambre de la región. Y allí la comunidad internacional tiene que sincerarse y entender que aquí hay un problema gravísimo y que mientras las aproximaciones no incluyan un marco de derechos humanos, no vamos a poder llegar a la aproximación holística que nos va a permitir resolver esta grave crisis. Gracias, doctora Marianela Herrera, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, y deseamos que nos acompañe Aquiles Hopkins. Yo le pedí un comentario acerca de la última reflexión que ha compartido nuestra invitada sobre el acceso a alimentos en nuestro país, la inseguridad alimentaria, como lo define el Programa Mundial de Alimentos que hay en Venezuela, una situación que no se justifica, al menos tomando en cuenta, bueno, las características de Venezuela, un tema con el cual del cual hemos hablado ampliamente con nuestro invitado, Aquiles Hopkins. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, en efecto, María Alejandra, y lo hemos anunciado a lo largo de los años, el venezolano está en una situación de inseguridad alimentaria, y en buena medida esto es responsabilidad de la caída sostenida que ha tenido la producción nacional de alimentos. Bien lo expresas tú, Venezuela está para exportar alimentos. Venezuela tiene la capacidad no solamente de abastecer lo que los venezolanos necesitamos, sino está en capacidad de exportar. Entonces, que nosotros ni siquiera estemos produciendo para satisfacer las necesidades nutricionales mínimas de nuestra población, esto nos tiene que hacer entender que definitivamente la producción de alimentos en el país no ha sido importante, no ha sido prioritario, no ha estado en la agenda de quienes han llevado las riendas del país durante los últimos 20 años. Y no quiero dejar de expresar mi tristeza, no sé ni cómo calificarlo, con lo que sucedió con estos venezolanos que murieron ahogados. Solo imaginarme el nivel de desesperación que tiene que tener una familia, un padre o una madre para tomar la decisión de ir a arriesgar la vida y la de sus hijos en una lancha buscando un mejor futuro y un mejor porvenir. Esto no tiene nombre, esto no tiene perdón,
y esto no tiene por qué suceder en Venezuela. Venezuela tiene mucho para dar a todos los venezolanos. Que esto hoy en día lo estemos viviendo es una cuestión inaceptable y que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar a los venezolanos. Bueno, decíamos que lo que ocurre en Venezuela, bueno, tiene una justificación, esto lo decimos a título personal, y se trata en buena medida de un modelo ideológico que se han empeñado en imponer en nuestro país, que ha fracasado en todas partes del mundo. Yo le pedí un comentario porque si no miramos hacia atrás y analizamos el impacto que ha tenido las políticas que ha impulsado esta administración, incluso la anterior, la del expresidente Chávez, no podemos entender cómo llegamos hasta acá, sobre todo en materia de acceso y producción de alimentos. Yo le pedí un comentario a Aquiles Hopkins al respecto. Lo escuchamos. Mira, Venezuela producía con el esfuerzo del sector privado 70 u 80% de los alimentos que en el país consumíamos. Exportábamos café, por 20 años exportamos arroz a Colombia, exportábamos cacao, había alguna exportación de fruta, más allá de los problemas que había. El modelo de intervención del Estado que se impulsó desde la administración del presidente Chávez, que llevó a la expropiación de 5 o 6 millones de hectáreas de tierras productivas, con una falsa lucha en contra del latifundio, esas expropiaciones de empresas que producían alimentos para el país, los controles de precios, el control de cambio y la intervención absoluta y el monopolio del Estado, queriendo pasar de aquella Venezuela productiva al control absoluto del Estado, que lo lograron, pero lo destruyeron todo. Hoy en día, esta consecuencia esto que vivimos es una consecuencia de aquella intervención del Estado monopólico que lo destruyó todo. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el Estado es para generar condiciones, para generar políticas, para generar todo aquel espectro, todo aquello que nosotros necesitamos, que los sectores productivos necesitamos para trabajar. Tienen que ser los reguladores para que todo camine bien. El legislativo está para legislar, para ser un aliado de la nación, de los sectores productivos, no para ser un estorbo, que es lo que han pretendido convertirlo, y no precisamente en esta última asamblea, sino con todo ese marco legal con altísimo componente ideológico y retrógrado que hoy en día casi que no nos deja trabajar. Entonces, mirar para atrás para entender que esos errores, que esa falsa lucha, que todo ese populismo que se sembró hablándole al pueblo, el más perjudicado hoy en día es el pueblo. Y nuestro sector alimentario hoy en día sufre. Nuestros productores de los Andes venezolanos nos llaman para decirnos que están perdiendo sus cosechas porque no hay quien las vaya a comprar, porque no hay combustible para ir hasta las zonas productoras. Y no hay combustible, no es por culpa de las sanciones, no, es porque destruyeron nuestras refinerías, porque destruyeron nuestro sector petrolero. Pero no puedo dejar tampoco de nombrar en tu programa, María Alejandra, el día 6 de diciembre, en esa farsa que se montó, hubo operativos especiales la noche anterior en todas las zonas productoras del país para atender a los partidos políticos, para la movilización de los electores el día domingo. Entonces, aquí no hay gasolina, ni hay diésel para los productores agropecuarios, para que produzcamos esos alimentos que los venezolanos necesitamos, pero hubo operativos especiales en toda Venezuela para atender la movilización de los ciudadanos. Eso nos deja claro que no es importante la producción de alimentos para quien hoy en día llevan las riendas de Venezuela. Es más importante esa farsa, esas películas, no sé de qué manera llamarla, porque lo que hemos dicho es que un proceso electoral tiene que servir para que los venezolanos podamos elegir, no simplemente para ir a votar con una película, un capítulo más de una película que lo que ha hecho es profundizar la crisis del venezolano. Entonces nosotros tenemos que entender que si este país está en capacidad de abastecer todo nuestro consumo de alimentos, de exportar, pues aquí tenemos la capacidad de producir toda la electricidad y exportar inclusive electricidad, tenemos la capacidad de producir la gasolina y el diésel, e inclusive de exportar gasolina y diésel, ¿por qué entonces los venezolanos tenemos que hacer cola para echar gasolina, para conseguir nuestros alimentos, que se nos vaya la luz? No hay derecho, María Alejandra. El sector de alimentos de Venezuela, los productores agropecuarios del país, estamos aquí, queremos hacerlo, tenemos la capacidad y las ganas de producir todos los alimentos del país necesita. En Venezuela no tendría por qué haber un solo venezolano que sufra por sus alimentos, porque aquel que no tenga los medios económicos para hacerlo,
este es un país que está en capacidad de desarrollar programas sociales para ayudarlo, para atenderlo y para que salga de allí, para formarlo, para educarlo, para que tenga un trabajo, para que con su trabajo tenga poder adquisitivo. Esa es la Venezuela que nosotros queremos, esa es la Venezuela a la que nosotros apuntamos y la podemos tener. De tal manera que no tenemos por qué estar viviendo estas calamidades, no tenemos por qué sufrir ni por qué ver esta serie de atrocidades que hoy en día estamos viendo y vivimos los venezolanos. Si me permite, Aquiles Hopkins, tengo que hacer una pausa para publicidad con nosotros todavía. Si ella puede permanecer unos minutos más, se lo agradezco, porque, bueno, al regreso me gustaría hablar acerca de lo que podemos hacer, partiendo del análisis de lo que está ocurriendo hoy en día en materia de producción de alimentos y de acceso también a comida en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico, social de esta crisis en el marco de la pandemia. Insistimos que ha obligado a millones de venezolanos a abandonar nuestro país en las peores condiciones, como ocurrió en el caso de 14 fallecidos en las costas entre Sucre, entre Venezuela y Trinidad y Tobago, que entendemos buscaban, bueno, mejor calidad de vida, poder salir adelante. En este número hay que incluir a menores de edad. Y nos acompaña al presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Yo le dejaba una inquietud sobre lo que podemos hacer de aquí en adelante partiendo del diagnóstico de lo que tenemos hoy. Y yo le pediría, bueno, conocer los datos de lo que ha ocurrido con la producción de alimentos este año en el marco de la pandemia y a partir de allí, ¿qué podríamos hacer para recuperar al sector que usted representa? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, ¿de dónde venimos? Año 1998. Venezuela producía 70, 75 u 80% de los alimentos totales que los venezolanos necesitábamos. Ese 20 o 30% que había que importar, pues con las exportaciones de lo que se producía en Venezuela, generábamos la mitad de las divisas que necesitábamos para importar ese déficit. Es decir, con lo que se producía en Venezuela y las divisas que se generaban, alcanzábamos a cubrir el 85 o a lo mejor 90% de todo el requerimiento alimenticio del venezolano. ¿Dónde estamos hoy? Hoy abastecemos con lo que sale del campo venezolano 20% en el mejor de los casos del consumo deseable de alimentos. ¿Por qué hablo de deseable? Porque es lo que deberíamos estar consumiendo. La verdad es que hoy el venezolano en promedio, como lo decía Veranera, probablemente accesa al 40 o al 50% de los alimentos que necesita. Entonces, en esta situación crítica, tomemos algunos rubros de ejemplo. Hoy en día producimos
la misma cantidad de maíz y la misma cantidad de arroz que producíamos en la década del 70, sí, en los años 70. Producimos la cantidad de azúcar que producíamos en la década del 60. La cantidad de granos, caraotas, frijoles que producíamos en la década del 40. Lo que pasa es que en aquella época éramos a lo mejor 6 u 8 o 9 millones de habitantes. Hoy somos 25 o 28 o 30. Para entender dónde estamos como sector. Estamos muy mal, estamos graves, lo repito, no ha sido la Producción Nacional de Alimentos una agenda prioritaria para quienes han llevado las riendas del país desde el año de 1999. ¿A dónde podemos ir y cuál es el potencial que tenemos? ¿Y qué estamos haciendo desde FEDEAGRO? Pues de ese estado interventario que expropió, que lo acabó todo, después ese estado nos dejó huérfanos. Todas esas empresas de apoyo a la producción, ejemplo de Agroisleña, hoy en día lo único que producen es lástima, y lo digo con tristeza. ¿Qué decidimos hacer? Tomar las riendas nosotros de la recuperación del país con todas las limitaciones que tenemos, porque sin electricidad, sin combustible, sin una banca que nos pueda financiar, porque como todos sabemos, la política impuesta por el Banco Central de Venezuela del encaje bancario acabó con el crédito a los sectores productivos. Hoy en día usted va a un banco a buscar un crédito y el banco no le puede prestar plata, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces nosotros, aliándonos, los productores, las organizaciones de productores, con algunas agroindustrias, en este año 2019 dimos un paso adelante y logramos traer algo de fertilizante. Ese fertilizante antes lo producía Pequiven. Hoy, tristemente, Pequiven no produce ni un saco de fórmula completa de NPK para los productores venezolanos porque también destruyeron a la industria petroquímica. Y para este año 2020 lo volvimos a hacer. Y para el año 2021 lo estamos proyectando un poquito más grande. Y estamos tratando de hacer alianzas con proveedores de semillas, con proveedores de agroquímicos, repito, con todas las limitaciones. No vamos a alcanzar lo que el país necesita, pero decidimos desde el sector privado, desde FEDEAGRO, y en esto sumo la Federación Nacional de Ganaderos, que también ha estado trabajando de manera aliada en esta, con lo que tiene que ver con la ganadería del país. Decidimos dar ese paso adelante, ver cómo traemos nosotros nuestros fertilizantes, cómo entre toda la cadena nos unimos para recuperar la producción nacional y cómo hacemos nosotros para alivianar ese camino para todos los venezolanos en esa tarea que debería ser una necesidad satisfecha, que es conseguir tus alimentos. Nosotros de esta manera apostamos a ir reconstruyendo, pero si las cosas cambian y si nosotros logramos acceder a financiamiento internacional, que es el camino que próximamente habrá que tomar, Venezuela está en capacidad de multiplicar por 2 o por 3 en el primer año la producción nacional de alimentos. Nosotros estamos en capacidad de pasar de 20% que hoy en día abastecemos a 40 o 50% en un solo año. A muchos les parecerá imposible la cifra. No, es que estamos tan mal de doblar la producción con un esfuerzo y un apoyo decidido. Si tuviésemos un Estado que de verdad nos quisiera apoyar, eso es perfectamente lograble. Ahora imagínate tú, María Alejandra, esos 17 estados del país, cuya primera actividad económica es la agricultura y es la ganadería. ¿Cómo volvería el empleo, el bienestar y la calidad de vida si nosotros logramos ponernos a producir y a generar el doble de los empleos que hoy en día estamos generando? Imagínate tú en el resto de Venezuela lo que sucedería doblando la producción de alimentos, que tú consigas el doble en cantidad y obviamente en calidad, porque es que hemos perdido la calidad también de nuestros alimentos. Nuestro futuro tiene que ser muy próspero, tenemos la capacidad, tenemos la tierra, tenemos un clima bendito, simplemente necesitamos que quien lleve las riendas del país de verdad le importe Venezuela y de verdad le importemos los venezolanos. Y desde el sector productor de alimentos, repito, primera fuerza económica, primera fuerza generadora de empleo en 17 estados del país. Estamos allí, estamos dispuestos a hacerlo. El plan está armado. Eso que se llama Plan País, hay un Plan País para el sistema agroalimentario venezolano, que lo liderizamos nosotros, donde participamos todos, y está allí, está listo a la mano para reconstruir el sistema agroalimentario venezolano y llevar bienestar y calidad de vida a todos los venezolanos. Y a eso Venezuela es la que nosotros apostamos, una Venezuela próspera, con calidad de vida, con inclusión donde quepamos todos. Para ello es necesario construir el camino, llegar a acuerdos, y eso es posible. Aquiles Hopkins, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, presidente de FEDEAGRO. Vamos a la pausa y regreso venimos con más.
Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras menos. Cerramos con titular al cierre. Llegó el día más esperado en los Estados Unidos. Comienza a aplicarse la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. La distribución de este medicamento, estos fármacos, comenzó el fin de semana. Es compleja por la exigencia de mantenerlos menos 80 grados centígrados, pero el proceso oficialmente de inmunización en ese país comienza hoy lunes 14 de diciembre. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.